Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Bien, gracias. Buenos días, profesor. Gracias, bien. Buen día, profe. Buenos días, doctor. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, doctores, ¿cómo les fue con ese ejercicio de ayer? Entonces empiezo a escucharlos a las personas que deseen socializar su respuesta. Pues los escucho para empezar a resolver este caso puntual. Voy a empezar con el doctor Guillermo Sanabria. Entonces, ¿qué nos tiene que indicar el doctor Guillermo? Hola, profe, buenos días. Buenos días, compañeros. Profe, pues la verdad el caso está bastante complejo. Pues respecto a los hechos, en la primera pregunta dice determinar los hechos relevantes. Lo hice basándome respecto a cuál sería respecto a los hechos, cuáles serían los más determinantes. Entonces, en ese orden de ideas, coloqué como primer punto que en el mes de septiembre del 2020, en el municipio de Insa, Cauca... Bueno, pero eso no me lo diga, Guillermo, porque ya los conozco, pero bueno. Su análisis. Bueno, profe, en el segundo punto, identificar los problemas jurídicos del caso. En ese orden de ideas, coloqué el problema jurídico se basa en identificar la responsabilidad penal o inocencia del señor Nacho Vidal en cuanto a los hechos ocurridos el 1 de enero del 2021, el cual dio como resultado 4 personas fallecidas y 2 más heridas en el municipio de Cauca, Insa, en el municipio de Insa, Cauca. Ahora, la tercera pregunta. Ubicar el marco legal que sustenta el caso, explicando por qué acude al dicho marco legal: Constitución política, tratados internacionales, jurisprudencia internacional, jurisprudencia nacional, leyes, decretos, la costumbre y la doctrina. Bueno, respecto al marco legal que sustenta el caso, para mi parecer, el escrito de acusación que haría la Fiscalía sería la siguiente. La conducta punible atribuida al procesado se encuentra contemplada en el artículo 103, 27, 21, 22, 23, 24 y 32 del numeral, y numeral 8 y 9 del artículo 32 de la ley 590 del 2000. Conductas descritas en la Constitución política con el final de proteger el derecho a la vida, escrita en el artículo 11 de la Carta Magna. Artículo 103, homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión de 3 a 35 años. Ahí hago alusión al artículo 21, modalidades de la conducta punible. Es dolosa, culposa o preterintencional la culpa y la preterintencionalidad solo son punibles en los casos excepcionalmente señalados por la ley. Artículo 22, nos habla del dolo. La conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja libranza al azar. Artículo 23, culpa. La conducta culposa es cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser predecible o habiéndolo previsto confío en el poder evitarlo. Artículo 24, la conducta es preterintencional cuando su resultado siendo predecible excede la intención del agente. Artículo 27, el que iniciará la ejecución de la conducta punible mediante actos idóneos e inequívocos dirigidos a su consumación, y esta no produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en una pena no menor a la mitad del mínimo ni el mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada conducta punible consumada. Cuando la conducta punible no se consume por circunstancias ajenas a la voluntad, el autor o partícipe incurrirá en una pena no menor de la 1/3 parte ni mayor de las 2/3 partes del máximo de las señaladas para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Hago referencia ahora al artículo 11 de la Carta Magna. El derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Por su parte, la defensa trataría de mostrar basados en el siguiente marco legal.
Artículo 32, numeral 8 y 9. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando. En el numeral 8 y 9 nos habla lo siguiente. Se obra bajo insuperable coacción ajena, se obra impulsado por el miedo insuperable. Para ello, me remito a la sentencia 2192 del 2015, la cual nos habla sobre las causales excluyentes de la responsabilidad penal. Aquel que aún afectado psicológicamente, al que lo sufre no excluye la voluntariedad de la acción, pero sí lo priva de la normalidad necesaria para poder atribuirle responsabilidad penal. El término insuperable ha de entenderse como aquello superior a la exigencia media de soportar males y peligrosos. Por lo tanto, no puede admitirse un miedo insuperable cuando se está ante una situación perfectamente controlable por un ciudadano común, pero que otro sujeto por su carácter pusilánime no lo tolera, prefiriendo cometer el delito. La inseparabilidad del miedo se constituye entonces en una condición normativa necesaria para que el miedo tenga eficacia como eximente de la responsabilidad. Eso por la parte del marco legal. Pues. Ahora las soluciones factibles del caso. Para mí hay dos tipos de soluciones para este caso en concreto. Una que se declare culpable de los delitos de homicidio, artículo 103, y tentativa de homicidio, artículo 27. O la otra que se declare la absolución del señor Nacho Vidal teniendo en cuenta el artículo 32, numeral 8 y 9 del Código Penal, el cual refiere lo siguiente. Se obre bajo insuperable coacción ajena, se obre impulsado por medio insuperable. Ahora me remito a los argumentos jurídicos. Espéreme, Guillermo. Si usted fuera el defensor de Nacho, ¿usted podría alegar miedo insuperable? Pues yo lo pensé así, profe. Realmente lo pensé así. Ojo con lo que yo estoy escribiendo. Ojo con lo que yo escribí, Guillermo, en el examen, y yo no lo hago de gratis. Empieza cuando ustedes leyeron el caso, empieza así: se probó y demostró en grado de certeza. Quiere decir que lo que está ahí es lo que se probó, lo que está ahí. O sea, ni más ni menos. Entonces, eso no nos puede dar campo a la imaginación y tampoco nos puede dar campo a la especulación. Con eso es lo que se probó. Y hay otra cosa que es especialmente importante. En el segundo párrafo del caso, dice que le generó un miedo insuperable, o cómo dice con respecto al miedo. No, esa situación que le generó algo de miedo, profe. Algo de miedo. Venga, le pregunto una cosa, Guillermo. En su vida, en el diario vivir, ¿en alguna ocasión usted ha sentido algo de miedo? Sí, obviamente, sí, profe. ¿Y eso lo legitima para sacar su arma y matar a 4 personas y dejar heridas a 2? ¿Por algo de miedo? Entonces, la distinción entre algo de miedo, ojo, algo de miedo, y el miedo insuperable. Entonces, aquí el objetivo es, indistintamente de que seamos defensores o indistintamente que seamos fiscales o representantes de víctimas, y usted lo sabe, Guillermo, y lo saben todos, es convencer al juez, es convencerlo. Entonces, ahí es donde vamos a empezar la dinámica. Alegaría un tema psicológico, por parte, pues que ya tocaría entrar aquí un profesional de la salud pero mental, nótese, Sanabria, nótese que yo dije, se probó y demostró lo que hay ahí. O sea que con lo que hay ahí es que yo no tengo más. No tengo más elementos de pruebas. Por eso digo, yo coloqué al principio, se probó y demostró esto. Si ya Sanabria dice, mire, que un examen psicológico, que ya eso se sale del parámetro del ejercicio, porque nunca lo colocamos. O sea, eso ya empezaría ya Sanabria a imaginarse y a especular y esto y lo otro. Por eso yo coloqué algo de miedo, porque se probó que le generó algo de miedo, sí, se probó que le generó. Lógicamente, ¿cómo no le iba a generar algo de miedo si en esa región estaba siendo azotada por una especie de violencia? Pero siga. Profe, yo asumí en ese que se probó y se demostró en grado de certeza la situación que se venía presentando, ¿sí? O sea, pues no asumí todo lo que hay, todo el hecho, sino sí, asumí solamente la situación que se venía presentando ya, no. en ese municipio, ¿sí? No, Guillermo, se demostró todo.
lo interpreté así, ¿sí? Solamente se estaba refiriendo a la situación concreta que se estaba presentando en INSA. ¿Sí? No lo tomé como todo el texto, lo hubiera tomado, pues lo hubiera hecho en otro contexto diferente, lo hubiera respondido en otro contexto diferente. ¿Sí? Lo que se probó y se demostró fue todo, porque yo no dejé margen de duda en los demás párrafos. Pero listo, siga. Listo, profe. Entonces, para esto tomé la sentencia 2192 del 2015 para los argumentos jurídicos. Esta definió aquel que aún afectado psicológicamente al que lo sufre no excluye la voluntariedad de la acción, pero sí la priva de la normatividad necesaria para poder atribuirle responsabilidad penal. El término insuperable ha de entenderse como aquello superior a la exigencia media de soportar males y peligros. Por lo tanto, no puede admitirse un miedo insuperable cuando se está ante una situación perfectamente controlable por un ciudadano del común, pero que otro sujeto por su carácter pusilánime no lo tolera, prefiriendo cometer el delito. La inseparabilidad del miedo se constituye entonces en una condición normativa necesaria para que el miedo tenga eficiencia como eximente de la responsabilidad. Por ello, sus elementos estructuradores son: 1. Existencia del profundo estado emocional en el agente que por el temor al advenimiento de un mal. 2. Miedo insuperable que no le deja ninguna posibilidad de actuar como lo haría el común de los hombres. El miedo ha de ser resultante de una situación capaz de originar en el ánimo de la persona una situación emocional de tal intensidad que, aunque no excluye totalmente la voluntariedad de la acción, sí enerva la fuerza compulsiva necesaria para autodeterminarse. 4. El miedo debe ser producido de estímulos ciertos, graves, inminentes y no justificados. Tal estado emocional es una consecuencia subjetiva, de ahí que el riesgo o daño pueda ser real o imaginario, y no requiere coacción, intimidación de otra persona porque surge en el ánimo de la gente. Precisamente se diferencia de la insuperable coacción ajena, que en ese acto de violencia moral irresistible es generado por otra persona, causado en un hecho verdaderamente ajeno a la voluntad de la gente, que lo obliga a ejecutar aquello que no quiere. De ahí se doblega su voluntad ante la amenaza que a alguien le hace sufrir un mal contra bienes jurídicos propios o ajenos. Hasta ahí, profe, mis argumentos jurídicos respecto a la defensa, ¿no? Ahora, sobre la quinta, la dosificación punitiva, pues para mí no hay lugar a la dosificación punitiva teniendo en cuenta que el fallo sería absolutorio. Listo, Guillermo, muchas gracias. ¿Qué nos dice Zulay Quintero? Doctor, buenos días. Yo me fui no por el numeral 8 ni 9, profe, sí lo pensé lógicamente, pero me fui más por el numeral 10, donde dice que se obre con error invencible. Dentro de esa misma sentencia justamente que Espérame, tomó Zulay, Guille. tú tomaste el numeral 10º del artículo 32 del Código Penal. Del artículo 32, sí señor. O sea, yo elegí irme como por ese lado. Léeme ese numeral, por favor. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible, la conducta será punible cuando la ley lo hubiere previsto como culposa. Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que posibilitarán un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto de hecho privilegiado. Entonces, espérame, Zulay, nota que el numeral 10º es muy amplio. ¿Y tú tomaste todo el numeral 10º o algo o alguna parte del numeral 10º? Algo del numeral 10º. ¿Qué parte? Porque es que dentro de esa sentencia yo encontré, profe, ¿pero qué parte? Que la Corte en estas, sí, respecto del sujeto activo, o sea, de la conducta, o sea, yo tomé más, me fui por el lado de la defensa subjetiva, ¿sí? Que también llamada como defensa putativa o supuesta, es decir, que el actor supone que se encuentra frente a una legítima defensa, pero yerra acerca de estas circunstancias de la agresión, de su injusticia o de su inminencia o actualidad. Entonces yo que encontré, profe, en otras
Pero espérame, Zulay, o sea, ¿qué parte del numeral décimo tomaste? Cuando se obre con error invencible. Pero, ¿sigue solo eso? O sea, de que el señor... No, ¿qué parte De del que el numeral se- décimo? de- ¿Qué parte del numeral décimo? Te estoy preguntando. se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que no concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. ¿Solo esa parte? Esa parte es el error de tipo. Ok. Pues yo, ¿Solo esa profe, parte mira, yo tomaste? me guié en la 10, sí, en el 10º y también me guié, o sea, cuando el señor, es que, bueno, o sea, lo tengo, pero no sé cómo explicártelo, profe, la verdad. Claro, lo Sí, que yo te estoy preguntando básicamente es que si tú el tomaste señor, el numeral décimo, ¿qué partecita del numeral décimo? Porque no se puede tomar todo el numeral décimo. ¿Por qué? Porque el numeral décimo, Zulay, consagra muchas circunstancias distintas. Distintas. Sí, mira, si tú tomaste la primera parte del numeral décimo del artículo 32, ojo, la primera parte, que es la que acabas de leer, nos estás hablando de error de tipo. La primera parte, se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica. Y el error de tipo es cuando la persona sabe que una conducta es delictiva, pero no cree estarlo cometiendo. Él no cree estar cometiendo el delito, pero él sabe. Por ejemplo, en el caso de matar, pues Zulay, yo creo que tú sabes que matar es un delito. Matar es un delito. sí, Pero si tú eres una sí, cazadora y disparas, están en un bosque cazando algún animal salvaje, escuchas que se mueven los arbustos y disparas, ¿tú a quién le estabas disparando? Según tu raciocinio, ¿a quién le estabas disparando? Según tu fuero interno, le estabas disparando a una bestia o a alguna presa de caza. Pero resulta que lo que había ya era una persona, pero tú nunca la habías visto. Entonces ese es como el error de tipo. Esta persona sabía que matar era delito, pues al parecer sí, dentro del ejemplo no indicamos que fuera una persona inimputable, pero él disparó a matar. el señor disparó a matar, porque es que él Tanto así que sentía, mató a mira, 4. mató, o sea, él iba, por eso se dice que si a él no se le logra comprobar, pues digo yo, una ausencia de responsabilidad en este caso, pues lógicamente es un homicidio doloso y no culposo, porque él no iba como que, ay, con la culpa de que, sí, o sea, culposo no era, era doloso, Entonces, con Zulay, eso lesiones quiere decir dolosas. Eso quiere decir que no puedes tomar la primera parte del artículo 32. La primera no, tienes que tomar Ok, otra parte del numeral décimo, sí, pero otra parte, no la primera. ¿Qué parte tomaste? dice otra parte, a ver, profe, si el error fuese vencible, la conducta será punible cuando la ley lo No, hubiere tú me previsto dices, como mira, culposa, no, es que vamos a ir cuando con la gente calma. hace un error sobre los elementos. Miren, lo que pasa es que el numeral décimo consagra muchas circunstancias Sí, distintas. Entonces, Zulay dice, se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica. Esa es la primera parte del numeral décimo. La segunda dice, sí. dice, si ven, o también puede pasar que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. ¿Tú tomaste esa segunda parte del numeral décimo? Sí, o sea, yo lo que hice, profe, fue como que uní lo que decía la sentencia con esa partecita, o sea, yo asumí que por ahí podía meterme con respecto al tema de la defensa Claro, pero putativo supuesta. meterte por ¿Sí? dónde. ¿Dónde está la legítima, la legítima defensa putativa? ¿Dónde está consagrada en el numeral décimo del artículo 32? ¿En qué parte? Tú me estás hablando de la legítima defensa putativa y estamos bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿en qué parte del numeral décimo del artículo 32 está? Cuando la gente obre con un error. Que no sé si el error fuese vencible, la conducta será punible cuando la ley lo hubiera previsto como culposo. Cuando la gente obre en un error sobre los elementos que posibilitaron un tipo penal más benigno, responderá por la del supuesto de hecho privilegiado. Bueno,
No estoy segura exactamente en qué partecita, profe, Bueno, pero entonces, si tú no pues bueno, sabes, yo si lo no uní, estás, qué pena. espérate, Zulay, si no estás Sí, segura sí, es porque sí. no conoces bien la legítima defensa putativa. La legítima defensa putativa es cuando uno cree que lo están agrediendo y resulta que no lo estaban agrediendo y uno responde a una agresión imaginaria, por decir algo. Esa partecita de la Eso, legítima sí. defensa putativa está consagrada, Zulay, usted estaba bien en el numeral décimo del artículo 32, pero no en Sí, todo el numeral décimo, no. Eso es mentira, no en todo el numeral décimo, no. ajá, La legítima defensa ajá. putativa está consagrada en la siguiente parte: o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Ahí, eso es la legítima defensa Ah, putativa. Ese pedacito en la doctrina se denomina la legítima defensa putativa, pero siga, Zulay. sí, yo lo tomé por ese lado, profe. De hecho, yo apliqué esa causal, porque también en la sentencia dice eh, que si es invencible, sí exonera de responsabilidad penal. Entonces yo, como defensora del señor Vidal, dije, este señor, bajo el entendido que en la región se tenía certeza que había una banda operando en secuestro extorsivo donde el blanco era la gente potentada de la región, entonces el señor Vidal, claramente por su condición socioeconómica, pues iba a ser blanco fuerte de ellos, ¿sí? El señor Vidal, bajo la concepción que estaba actuando bajo la legítima defensa, porque al ver a los 6 hombres portando armas de fuego, que eran de hecho escopetas hechizas, aptas y idóneas para disparar, que un arma hechiza, profe, tengo entendido que son escopetas que son rediseñadas, ¿sí? Para que tengan un largo alcance y más cobertura de destrucción, es lo que yo tengo entendido. En la mitad de la carretera, pues lógico, con actitud de sospecha, pues eso le genera al señor esa partecita, la relación con la situación que venía viviendo las personas pues más prestantes de la región, pues lógico cree que lo van a atacar y para él era un hecho real. Entonces esta situación es para mí razonable respecto a lo que había establecido en relación con ese grupo delincuencial. Luego entonces la certeza de que existía esa organización delictiva que se dedicaba a secuestrar ganaderos, entonces se puede considerar como un estímulo cierto, grave y para pues inminente. Entonces el señor inmediatamente reaccionó ante lo que percibieron sus sentidos, ¿sí? Porque pues algo de lo que leí dice que la defensa subjetiva es lógico, todo adyacente al sujeto, a él, ¿no? A lo que él sentía en ese momento. Era como, pues, y lo llevó a concluir que era o la vida de él o pues la vida de ellos, ¿sí? Son 6-1, me van a secuestrar, ¿yo qué hago? Pues saco mi arma y los mato. Entonces, de lo anterior podemos concluir que el señor Vidal actuó bajo la premisa de legítima defensa y así evitar que le vulneraran su vida y su libertad, o sea, esos bienes jurídicamente tutelados. Entonces también dice la sentencia, si este error es vencible o invencible, pues podemos concluir que el error es invencible, es decir, el señor Vidal para el momento de los hechos, pues no podía establecer si los hombres armados eran delincuentes o no. Él no podía salvar ese error sin poner en peligro su vida o su libertad, o sea, él no podía en términos coloquiales, antes de disparar, gritarles para preguntarles si eran delincuentes o no, pues los podría también sobre aviso. Entonces, por ello, al ser un error invencible, se está bajo el numeral 10 de ausencia de responsabilidad y yo, pues como defensora del señor, lo absolví. Por tanto, no puse dosificación, profe. Listo, Zulay, muchas gracias. ¿Qué nos dice Joana Alba? Gracias, profesor. Bueno, en mi trabajo en mi taller relacioné para ubicar el marco legal. La fiscalía debe determinar el tipo de responsabilidad penal en el cual incurrió el señor Nacho Vidal según la recolección de elementos físicos y elementos materiales probatorios que entregó en ese momento la Policía Judicial, lo que conduzca a la certeza del delito. Profesor, yo no apliqué el artículo 10 porque yo no vi pues, un eximiente de responsabilidad. El segundo, apliqué el artículo 103 del Código Penal que habla sobre homicidio y segundo, homicidio preterintencional del artículo 105 del Código Penal.
Se acude a este marco legal debido a que el señor Nacho Vidal actuó excediendo su intención, y su conducta fue preterintencional, ya que conociendo el resultado de esa actuación pudo haberla evitado, y solo tuvo en ese momento de los hechos un poco de miedo. También se ubica el artículo 103 en razón a que menciona que el que matar incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. En el artículo 11 constitucional menciona el derecho a la vida, que es inviolable. En los tratados internacionales se encuentra plasmado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde menciona que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En los posibles casos, pues encontré que para el caso de mención, el fiscal pues debe mencionar en el escrito de acusación los hechos relevantes, en consecuencia de dirigirse al artículo 103 y 105 del Código Penal para pedir medida de aseguramiento contra el señor Nacho Vidal por homicidio de 4 personas y lesiones personales a 2 más. Las lesiones personales están basadas en el artículo 111 del Código Penal. Por último, los argumentos del artículo 105 y 103 y 105 del Código Penal están consagrados en los delitos de homicidio y homicidio preterintencional, los cuales se aplican en el caso en concreto, debido a que según los hechos de elementos materiales probatorios y evidencia física aportados por la policía judicial en ese momento, conllevan a determinar la responsabilidad penal antes enunciada. También encontré, profesor, en una sentencia 18983 de 2000, que menciona que no se podía configurar un miedo insuperable. Esto con razón a que dice que si se encuentra, el miedo tiene que nacer de un sustrato real, verídico, pues si en un momento simplemente es imaginario, fruto por ejemplo de la superstición, no será válido para invocar la circunstancia exculpante. Tampoco aplicaría la legítima defensa, porque ya como se mencionó, hay unos requisitos para la legítima defensa, y entre ellos son que haya una agresión o que hayan atacado a las personas, y no fue así. Pero entonces, según su criterio, Nini Johanna, a este señor Vidal, ¿lo deben condenar o lo deben absolver? En mi criterio lo deben condenar. Listo. Y con base en esa respuesta, ¿lo deben condenar por qué delito o por qué delitos? Lo deben condenar por el delito de homicidio y por el delito de lesiones personales. Homicidio y lesiones personales. Listo, Nini Johanna. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué nos dice el doctor Diego Fernando Torres? Doctor, buenos días. Bueno, ya el caso pues lo han redactado muy bien. Entonces, yo sinceramente, yo me ubico como abogado del señor Nacho Vidal. Y no se me ubique como abogado, dígame cómo se resuelve el caso como juez, Doctor, yo realmente me ubiqué como abogado del señor Nacho Vidal. Bueno, ¿y como abogado qué alega? Yo alegué, me fui por el artículo 32, en numeral 9, ausencia de responsabilidad penal. ¿Qué dice el numeral 9? Discúlpeme, yo no lo conozco. ¿Qué nos dice? Que obre impulsando por miedo insuperable. Ajá. Entonces, cuando en la redacción del texto del caso nos dice que se probó y se demostró, pues ahí hay unos, supongo que ahí hay unos hechos con que yo como abogado me puedo acoger para tratar de... Se probó y se demostró todo lo que está ahí escrito, todo se probó y se demostró. Exacto. Si se probó y se demostró que todo lo que está escrito en el caso de este grupo, pues me supongo yo que yo cogería evidencia de todo esto probado y demostrado para poder sacar a mi defendido con ese numeral, con esa excelente ausencia de responsabilidad. ¿Cuál es su argumentación para
sostener la tesis de que el señor Nacho Vidal estaba bajo un miedo insuperable? A ver, cuando se dice que se aprueba y se demuestra, todo el contexto del señor está inmerso en un contexto social de tensión, de violencia. Él dice que se desplaza. Cuando él dice que se desplaza y ya con su arma, pues ya ahí ya hay un miedo, hay un impacto psicológico en esta persona ya del entorno social. Cuando yo me armo es porque entiendo que va a haber peligro. Además, tuve de pronto unas sentencias que hablan sobre ese miedo insuperable. La pregunta es, Diego, la pregunta es muy puntual. Sí. Convenza al juez de que Nacho Vidal estaba bajo un miedo insuperable solo con lo que hay en ese escrito. Bueno, doctor, yo diría que está probado y está demostrado con certeza que el entorno social es conflictivo, hay violencia para desplazarme. Como en todo Colombia, Diego, como en todo Colombia. Sí, eso no es ahí, eso es en todo Colombia. Si usted va al portal de las Américas, también estamos ante un entorno violento. No, doctor, sí, estamos Diego, en yo a todo usted le porque digo, Diego, yo a usted le digo, un día X, le digo, Diego, no pase por esa calle porque por esa calle atracan, ¿cierto? Digo, no pase por allá, allá han ocurrido varios atracos. Usted tiene su arma y ve una persona que se dirige en su contra, usted saca y lo mata. ¿Estaba bajo miedo insuperable o solo estaba bajo miedo? Nótese que no de gratis, les digo nuevamente, coloqué la palabra algo de miedo. Algo de miedo. Y eso está probado y demostrado, que esta persona, Nacho Vidal, sintió algo de miedo. ¿Será que una cosa es algo de miedo y otra cosa es un miedo insuperable? Miren el párrafo segundo. El párrafo segundo dice que él sintió algo de miedo. Algo de miedo. Situación que le generó algo de miedo, sí, doctor. Algo de miedo. Una cosa es, ¿será que para Diego Fernando, una cosa es algo de miedo y lo mismo es un miedo insuperable? No, es diferente, doctor. Es diferente. Si ven que la concepción me está diciendo, Diego, que esta persona estaba en un miedo insuperable. La pregunta es, ¿él sintió miedo? Sí. ¿Qué? Algo de miedo, porque ahí lo dice en el escrito que él sintió algo de miedo y eso está probado y demostrado que él sintió algo de miedo. Claro, ¿quién no va a sentir miedo? De hecho, todos sentimos miedo cuando vemos una persona armada. Claro que sí, y con un arma en la mano, claro que sí. Sentimos algo de miedo. Pero será, Diego, que si si está probado y demostrado que esta persona sintió algo de miedo, ¿eso lo legitimaba para sacar su revólver, matar a 4 y herir a 2? Doctor, cuando yo me enfoqué, cuando usted dice que se probó y se demostró en el grado de certeza que para el mes de septiembre. Claro, Diego, 2020, pero yo ya le dije a su compañero, cuando digo que se probó y se demostró, estoy haciendo alusión a todo el examen, claro, porque yo no dije que lo demás quedó en duda. O sea, cuando yo digo se probó y se demostró esto, sino que es que está en párrafos apartes porque así es como se debe redactar. Yo no lo puedo colocar todo de chorro porque queda mal redactado. Pero yo no puse que había algo de duda con relación al miedo, sino que había algo de duda, no. Todo. Y en eso tenemos y no me hablen en el chat porque yo los chats no los leo. No me hablen en el chat, háblenme acá. Háblenme acá porque mañana los están citando a una audiencia y si hacen eso el juez, mejor dicho. Cuando yo pongo se probó y se demostró es ese ejercicio, el ejercicio completo. Entonces, si colocaron algo distinto, como el caso de Diego que me dice, mire, yo solo asumí que se probó y se demostró lo primero, lo demás no se probó y se demostró. Entonces, está haciendo Diego una conclusión a la que nunca dije. Yo no dije que lo demás no se había probado y demostrado y que había mal escrito es, se probó y demostró el primer inciso, se probó y se demostró el segundo inciso, no. Entonces se probó y se demostró todo el ejemplo. Entonces ya con base en esa aclaración, digamos, con esa aclaración, ahora sí lo escucho
hombre Diego, indistintamente que no lo haya colocado en el examen, no importa. Ya con la claridad que usted tiene que todo lo que está ahí, todo lo que está, desde la palabra se probó hasta la palabra distancia, todo está probado y demostrado, ¿cuál sería su solución al caso? Bueno, ya depende, ya con esta nueva perspectiva y de que todo está aprobado, entonces no podría tomar el numeral 9, doctor. Bajo esas condiciones no podía tomar el numeral 9 porque realmente no podría yo enfocar algo de miedo en miedo insuperable. ¿Sí? Entonces tendría de pronto que tratar de alegar lo que la compañera anterior tomó porque yo sí pienso que hay una absolución del Señor. Sí, pienso que sí, realmente yo lo absolví al Señor, pero entonces ya tocaría mirar el numeral 10, doctor, que precisamente donde el doctor... Pero espéreme, Diego, espéreme porque vi que como que se bloqueó, entonces analícelo nuevamente y vuelve y mientras lo analiza, vuelve y me levanta la mano y le concedo el uso de la palabra nuevamente, ¿le parece? Listo, doctor. Vale, listo. ¿Qué nos dice don Jairo? Doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días, hombre Jairo. Ayer lo contesté de una manera y pensaba de una manera, pero después me rediseñé y en la tarde lo pensé de otra manera. ¿Y hoy de otra manera? ¿Y hoy de otra? Ah, no, bueno. de esa manera se lo voy a exponer en este momento. Listo. Resulta que ayer lo dije que era un homicidio culposo y que de pronto podría haber eximentes. Pues, también planteé la tesis que los compañeros anteriores han dicho. Hoy lo pienso como un homicidio doloso con agravantes y con tentativa de homicidio. ¿Por qué lo pienso de esa manera? Porque según los hechos que usted relata ahí, efectivamente se probó que había un grupo subversivo, eso no está en discusión, pero también en el caso se expone que el señor le disparó a larga distancia. No mató a uno, mató a 4. O sea, si él de pronto sintió algo de miedo, yo porque siento algo de miedo, como usted bien lo ha dicho, yo no puedo salir con mi arma y desenfundarla por la séptima y matar a todos los que me causen miedo, ¿cierto? Entonces, pienso que hay un homicidio doloso con agravante porque no solo mató a uno, sino mató a 4. Y adicional a eso, también estaría la tentativa de homicidio contra las otras 2 personas. Viendo desde la orilla del juez, lo vería de esa manera y la dosificación que le daría a esa pena sería la máxima, que sería de 600 meses. ¿Por qué? Porque es la pena máxima que hay en Colombia. El agravante que le pondría sería precisamente porque fue más de una persona a la que mató y por el tema de la tentativa de homicidio contra los otros 2. A eso lo reduzco en este momento. Venga, Jairo, le hago una pregunta. Señor. El día de ayer, ¿usted por qué indicó que era un homicidio o que eran delitos culposos? Culposos. Por la misma circunstancia que los que han dicho ahora, porque el señor se sintió con miedo, porque de pronto les disparó y quiso, o sea, de pronto una persona que dice, yo desenfundo mi arma y de pronto les quiso dar en los pies, lo que usualmente hace la gente, ¿sí? Dice, pero resulta que es que el señor no le dio sino a 2, de pronto no sé dónde, y a los otros 4 los mató. Cuando usted mata al primero, usted ya dice miércoles, espere, esto no es. Y los otros podrían haber salido corriendo. Máxime cuando se probó que las personas a las que mató eran personas de bien. Entonces, están 4 orillas del camino a tomar. Una, el fiscal, que el fiscal va a decir, vea usted, si usted mató a uno, ¿cómo así? ¿Qué pasó con los otros? ¿Por qué le siguió dando a los otros? Los otros los mató también. Otro, está también el abogado de las víctimas, ¿cierto? Y el juez pues tiene que ver esta situación. Listo, ¿ya? pero entonces la pregunta de Jairo, ¿por qué es culposo? Culposo, ¿qué es para usted que es un delito culposo? Cuando yo sin intención mato a alguien, cuando lo hago
Cuando mi querer no era ese, ¿sí? Pero aquí fue doloso porque el Señor efectivamente mató a uno y continuó, y fue tan Pero efectivo que mató a venga, cuatro. Jairo, para aclarar Sí, cositas de una vez. sí, Esa señor. definición que usted me está dando de culpa no es la definición legal. Ojo, la culpa no es no voluntad, eso no es la culpa. La culpa, Sí. si viene, sino que de pronto lo entendimos mal cuando ustedes lo estudiaron por allá en su derecho penal general. Sí. La culpa es, en derecho penal, un delito culposo se presenta cuando hay una falta al deber objetivo de cuidado. Es eso. Exacto. No es Exacto. cuando no hay voluntad, no, eso nada tiene, eso no. Es cuando existe una falta al deber objetivo de cuidado. Sí. Pero si, Jairo, si yo a usted le digo que la culpa es cuando se presenta una falta al deber objetivo de cuidado, pues partimos de la base que usted debe tener un cuidado. Sí. Y usted debe tener un cuidado cuando ejerce ciertas profesiones. Sí. Por ejemplo, y una de ellas es tener armas, ¿no? Sí, Tener señor. armas. Por eso el señor tenía un permiso. Espéreme. Por eso el tener armas exige un cuidado, un cuidado. ¿Un cuidado como cuál? Un cuidado como que usted no deje el arma al alcance de niños, por ejemplo, porque si un niño toma el arma, pues es muy peligroso. Pero ojo, es una falta al deber objetivo de cuidado. Este señor, Nacho, ¿tuvo falta al deber objetivo de cuidado? No. No, entonces No. por eso no es culposo. Por eso no es En culposo. principio, en principio, en principio. Entonces Jairo nos dice que él contempló ayer que era culposo, pero después se arrepintió y en la tarde dijo, me retracto y ahora es doloso. ¿Sí, Jairo? Sí, señor, así es. Entonces, Jairo, partiendo ya de su segunda postura, no es la primera. Sí. Bueno, debió haberse quedado con la primera aquí entre nos, pero bueno, era la segunda. Sí. Usted, la segunda. Si a él lo condenas, ¿por qué delitos? Lo condeno por homicidio agravado y por, esperen un segundo, tentativa de homicidio contra los otros dos. Listo, Jairo. Si yo a usted le digo, a una persona la condenaron por homicidio agravado y tentativa de homicidio, ¿usted cuántas víctimas cree que hubo ahí? Solo que yo le diga así, no en este caso. 6. Digo, mire, 6. Jairo, a una persona, ya en una conversación informal, yo le digo, hombre Jairo, a una persona cualquiera, un procesado, lo condenaron por homicidio agravado y tentativa de homicidio. Usted dice, ¿cuántas víctimas hubo ahí? 2 por lo menos. 2, no, por lo menos no, 2. Porque una fue víctima del homicidio y otra fue víctima de la tentativa de homicidio. ¿Cómo usted explica jurídicamente que hubo varios homicidios? O sea que lo calificaría como genocidio. No, como un homicidio en concurso homogéneo. Ah, ok, listo. Claro, cuando yo le digo a usted homicidio solamente, a una persona la condenaron por homicidio, usted dice, hubo un muerto. Sí. Cuando le digo, Jairo, a una persona la condenaron por homicidio en concurso homogéneo, usted dice, hubo varios homicidios. Varios homicidios. Esa parte no la había contemplado. Esa parte no la había, o sea, la contemplé, pero no la contemplé legalmente de esa manera como se me lo está diciendo. Listo. Vale, Jairo, perfecto. Bueno. Ahora escucho a don Carlos Bedoya. Doctor, buenos días. Buenos días, Carlos. Pues perdóneme un poquito y espero no se disguste, pero yo sí le voy a controvertir ciertas cositas, doctor. Claro que sí, yo nunca me disgusto. Yo ando disgustado a toda hora, Carlos, tranquilo. Con el hecho del ejercicio, pues la idea es aprender. Y yo he aprendido bastante en esta clase. Entonces, doctor, cuando usted dice que ese ejercicio lo ayudé a diseñar para el preparatorio de Derecho Penal de la Universidad El Rosario. Ese es el preparatorio de Derecho Penal. Bueno, una de las preguntas, porque son varias, pero una de las preguntas para el preparatorio de Derecho Penal de Universidad Rosario es ese caso tal y como está planteado. Lógicamente aquí yo doy campo a la discusión, pero en un preparatorio no. En un preparatorio ustedes simplemente contestan y al final les dicen o pasaron su preparatorio o lo perdieron. Ustedes no van a tener ese escenario porque en la universidad donde estudian no existen los preparatorios, pero
Esto, con este ejercicio, con ese y otros ejercicios, pero este es uno de ellos, evalúan a los estudiantes de la Universidad del Rosario, allá de la Universidad del Rosario. Entonces, ahora sí lo escucho, Carlos, por favor. Bueno, doctor, yo empiezo por lo que ha venido siendo el tema de discusión durante la clase, cuando su merced nombra que se probó y se demostró en grado de certeza. Hay un punto que diferencia las ideas y hay un párrafo aparte, lo que quiere decir que solamente se probó y se demostró lo que está dentro de ese párrafo, para mí, ¿no? Pues estoy equivocado, posiblemente. Dos, doctor, el miedo es algo que usted no puede decir algo de miedo, algo no se puede medir, algo puede ser mucho, algo puede ser poco. Entonces, No, para no, mí, no, algo no es mucho, Carlos, algo no es mucho. Si yo digo, Carlos Bedoya tiene algo de dinero, yo no estoy, el receptor de esa información no va a imaginarse que Carlos Bedoya es millonario. No, no se lo no, va a doctor, pero imaginar. no sabe cuánto es. Algo no es una medida tasativa que usted diga algo es tanto. Claro, Es pero algo no es que usted mucho, altera pero aquí no o es allá. mucho, pero no es mucho. Doctor, pero, o sea, teniendo el antecedente, porque yo sé que algunos colocaron pues, la primera parte como un hecho, pero esa más bien es un antecedente, de que la región están secuestrando y están robando y colocándose uno en el lugar del señor Nacho Vidal, porque yo fui militar y sé cómo es la situación. Uno en ese momento no va a ponerse a pensar, venga, si le disparo un pie, no le disparo un pie, me va a perdonar Jairito, que lo estimo mucho, pero lo que él decía que no, le disparé a uno y lo maté y lo resto, ¿qué? No, usted llega a disparar, a volarse, a irse, acabó con lo que acabó y se fue. Sí, Porque Carlos, usted está pero tratando de salvaguardar su venga, le digo, vida. Carlos, aquí no estamos hablando de un conflicto armado interno. Aquí no estamos hablando de eso. Sí, doctor, pero Usted fue militar, pero el chip de militar, Carlos, se lo tiene que quitar. Se lo tiene que quitar claro, porque doctor. aquí tiene que pensar es como abogado. Y el Sí, doctor. análisis de un abogado es muy distinto, pero absolutamente distinto al análisis de un militar. O si no, en ese orden de ideas, los militares no necesitarían abogados. Y en ese orden de ideas, los militares no serían procesados y no serían condenados hoy en día por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar en muchos de los casos. En este caso, usted tiene que pensar como esta persona no era un militar, primero que todo, y segundo, no estaba en un conflicto armado interno, no, estaba en un entorno de violencia. Y como le dije al primer doctor, creo que a Diego Fernando, como lo está todo Colombia ha estado en un entorno de violencia desde hace 50 años. Desde hace 50 años estamos en un entorno de violencia. Yo les decía, miren lo que está pasando en Usme, miren lo que está pasando en el Portal de las Américas y miren lo que está pasando en Soacha. Son entornos de violencia, entornos de violencia. Entonces, ojo porque no estamos hablando de un conflicto armado interno y lo que me dice Carlos que él llega a matar a los que se encuentre. ¿Por qué? ¿Por qué va a llegar a matar a los que se encuentre? Porque eso sería legitimar que un particular llegara a matar a los que se encuentra por delante porque se encuentra en un entorno de violencia. Entonces eso sería como una patente de corso para que todos saliéramos con nuestro revólver a toda hora a matar al que se nos encuentra o por la noche cuando llegamos a nuestra casa y sabemos que vivimos en un barrio peligroso, matemos al que se nos atraviese. ¿Por qué? Porque estamos en un barrio muy peligroso en donde roban y atracan mucho y tengamos nuestra arma de dotación y empecemos a disparar. Entonces, ojo con esas elucubraciones, ¿vale, Carlos? Bueno, doctor, entonces corrijo, voy más bien hacia la hipótesis de que qué es lo que pasa en ese momento, cuál es su comportamiento como una persona común y corriente cuando sabe que se encuentra con unas personas armadas que posiblemente, que muy seguramente, de acuerdo a los antecedentes, lo van a secuestrar y lo van a extorsionar. Usted lo que quiere es volarse. Entonces usted en ese momento lo que va a hacer es disparar y irse porque usted no va a ponerse a pensar, le disparé en el pie, no le disparé en el pie, mate a uno, no mate a uno. Usted lo que quiere es tratar de salir de la situación como mejor pueda. Entonces, eso también tiene que ver con el manejo del miedo. Primero, ahí especifican que ellos iban con armas, que posiblemente armas largas, aunque eran hechizas, pero usted en ese momento no se pone a mirar, venga, ¿eso es una escopeta hechiza o no? Claro, pero ¿cuál es la rápida, diferencia entre una arma hechiza y un arma convencional? Pues hay muchas, doctor, por sus características técnicas, por sus características tácticas, por el alcance, por ¿Cuál la es forma mejor? de empleo. ¿Cuál es mejor? Pues obviamente la normal, pero doctor, voy a seguir un poquito más adelante. No, sino que es que Zulay nos decía que un arma hechiza
hace que se genere más poder de, digamos que sea más peligrosa. Y no, el hecho de que sea hechiza antes la vuelve menos peligrosa. Sí, Menos claro, le quita peligrosa. potencia al disparo, le quita potencia en el daño que causa. Hay muchas cosas que mejoran por ser hechiza. A mí me llamó mucho la atención, doctor, que hay un informe de balística al final. La última frase que su merced colocó dice: balísticamente durante la necropsia se estableció que los disparos recibidos por las víctimas fueron a larga distancia. Si hay un informe de balística, considero yo que este informe de balística como tal debería concurrir en que las ojivas encontradas en los cuerpos de los difuntos corresponden a las que se emplean en el arma de Nacho Vidal. Y con eso se soluciona el caso de una manera más fácil. A mí se me hace, pues van a decir que estoy tratando de defender a Nacho Vidal y es así, que esto me genera cierta duda. No me genera la certeza de que con el arma de Nacho Vidal fue que se mató a estas 4 personas y se hirió las otras 2. Profe, Bueno, pero espéreme, hombre, porque todo está probado y demostrado. Ya eso ya eso lo corregimos. Todo está probado y demostrado. Ya para su mejor entender, todo está probado y demostrado. Entonces, pero básicamente, según esta apreciación, ¿usted absolvería a Nacho Vidal? Sí, doctor. Claro, Sí. pero cuando uno absuelva a un procesado, lo tiene que absolver por alguna razón. ¿Cuál sería la razón para absolverlo? Para mí, aunque hay una confesión inicial de él a la policía judicial que llegó al momento del hecho, se me hace que la prueba reina sería Ojo, le voy a decir una cosa, Carlos. Y para que empecemos, ustedes ya están cerca, entonces no me vuelvan a utilizar eso. Si existe prueba reina, ¿existe prueba princesa? No, no, no. ¿O prueba virreina? No, yo no. Eso. Entonces, si no hay virreina y si no hay princesa, pues tampoco hay reina. Entonces, ojo con lo de las pruebas reinas. Eso no existe en el derecho. Digamos que existe la plena prueba, pero no reinas. Reinas no, ni virreinas, ni, o sea, el rey, pues yo no sé, de pronto mi ignorancia, pero yo no he visto por televisión el reinado de las pruebas. A ver cuál es la nombran de reina y a ver cuál la prueban de virreina. Eso no lo han hecho, aunque estamos en un país de reinados, pero todavía les falta el de las pruebas, para saber cuál es la reina. Pero bueno, entonces ahora sí, siga, Carlos. Entonces, la prueba plena, como tal, sería ese informe de balística donde concuerda que, pues, con el arma de Nacho Vidal fue que se mataron a estas personas, porque antes están diciendo que fue a larga distancia. Y vuelvo y digo, pues, a larga distancia sería para mí más de 100 metros. No sé a qué distancia les dispararía Nacho Vidal. Y con un arma corta, porque se supone que es un arma legítimamente que se le asignó, que posiblemente sea una pistola o un revólver lo que él tiene, para que usted tenga la plenitud de matar a 4 y herir a 2, a larga distancia tiene que ser muy berraco, pues, para disparar. Entonces, a mí eso me genera ciertas dudas, doctor, en el caso en cuanto a las pruebas. Y lo otro, que básicamente, de acuerdo con lo que nos dice Carlos, usted lo absolvería es por duda. Sí, doctor. Por duda. Ojo, entonces es eso, por duda, porque hay muchas formas de absolver a una persona y una de ellas es la duda. Claro que sí, lo que se denomina en derecho penal el indubio pro reo. La duda debe ser resuelta en favor del procesado. Básicamente es eso, hombre, Carlos. Sí, doctor. Vale, perfecto. Muchas gracias. Ahora escucho a Giovanni Enrique Becerra. Profesor, buenos días. Buenos días. Deme un segundito. Abro aquí mi punto de vista. Bueno, como ya lo hemos tratado aquí en este escenario, es muy concluyente lo que dice Bedoya y lo que dicen algunas personas. Concluyo y tomo mi decisión que la he estado pensando ayer y en el día y en la noche. Y en mis hechos determiné. O sea que Giovanni está trasnochado de tanto pensar en el caso. Sí, claro, porque hay que darle una precisión al caso. En mis hechos determiné. El señor Nacho Vidal, luego de una serie de hechos, amenazas, extorsiones, hurto, ahí en esa región, se desplaza por la vía para llegar a la otra vereda donde viven sus padres. En la vía se advierte a 6 personas con arma de fuego. Ya tenemos conocimientos, indicios de que grupos armados en la zona vienen secuestrando, vienen extorsionando a personas de recursos económicos. Entre esto, Nacho Vidal es uno de ellos, ¿sí? Entonces aquí cabe una interrogante que voy a desarrollar más adelantico.
Entonces, se advierte 6 personas con armas de fuego, lo cual en su reacción acciona su arma de fuego matando a 4 de las 6 personas, hiriendo a las otras 2 personas en la vereda Insa Cauca, a lo cual se evidencia que este asesinó a estas personas cometiendo los hechos punibles en la calidad de la culpa dolosa por las acciones de los violentos que conocían de los grupos armados en la región. Y esto para sacarlo de esta responsabilidad, digo que actúa bajo la causal de ausencia de responsabilidad en el artículo 32 de nuestro Código Penal, y me dirijo a los artículos, a los numerales 9 y décimos. 9, ahorita se los explico, 9 y el numeral décimo en su segunda parte, en su último inciso. Identificación del problema. Considero que el problema jurídico vendría siendo el homicidio culposo según el artículo 109 del Código Penal colombiano, y en otro lado, unas lesiones personales según el artículo 111 de nuestro Código. En el tercer punto, entonces me enmarco en este problema jurídico. Tengo suficiente documentación, suficiente pruebas que me dice que el Código Penal me desenvuelve de estas situaciones que ha acontecido con el señor Nacho Vidal, claro, sin desconocer que hay otras sentencias que hablan sobre que puede haber una legítima defensa, pero que se contradice en el actual. Soluciones factibles. Con base a los hechos punibles del artículo 109, homicidio culposo por las 4 personas que fallecieron y las 2 personas que fueron lesionadas según el artículo 111 de nuestro Código Penal, mi apoderado actuó basando en el artículo 32 del Código Penal, numeral 9 y décimo. Aquí se suma también el artículo. Una pregunta, 12, Giovanni. ¿9 y ¿Señor? décimo? ¿9 y décimo o 9 o décimo? 9 y décimo. Numeral, ya le explico. Bueno, vale, listo. Y también hay una concurrencia en ese artículo 111, que hay como un agravante, y me indica en el artículo 112 de nuestro Código Penal. ¿Por qué? Porque las personas, tras de que las 2 personas quedaron lesionadas, quedaron heridas, pues ellas no pueden sostener a su familia. Estamos hablando de que, bien, a distancia, el señor Nacho Vidal no puede reconocer si son bandidos o eran campesinos. Lo que él tenía un miedo, reaccionó porque él no sabía si era 1, los secuestradores, 2, o eran campesinos. Y ahí queda el 112, pues 2 personas que quedaron ahí heridas y se causan unas lesiones personales. El argumento, según el Código Penal en los artículos 109 y 111, primero en el 109, que es el homicidio culposo. ¿Por qué tomó el 109? Porque habían aciertas con los hechos que se tienen, con los conocimientos de los hechos, de los grupos al margen de la ley, extorsionando, hurtando y demás otras conductas delictivas en la región, ¿sí? Se conoce, se conoce que él reacciona por un miedo, y en esto él reconoce su culpa, por eso llama a la policía, le coloca en conocimiento, lo llamamos como primer respondiente que informa, perdón, la primera persona que informa para que la policía venga como primer respondiente y tome las decisiones. Y entonces lo coloco como un homicidio culposo porque él acepta y se baja en el artículo 32, se coloca en el artículo 32 del homicidio culposo, del homicidio doloso. Espéreme, Giovanni, una pregunta. Sí, señor. Saliéndonos de este caso, si yo le dijera, venga, doctor Giovanni, deme un ejemplo de un homicidio culposo. Yo le dijera, deme un ejemplo de un homicidio culposo, cualquiera que sea. Usted Bueno, me haría, doctor, espéreme. ¿Usted me daría el ejemplo de este caso? claro, el artículo 109 de nuestro Código. No, estoy diciendo que me dé un ejemplo de un homicidio culposo. Deme un ejemplo cualquiera, el que a usted se le venga a la cabeza. O sea que esto más o menos es parecido. Venga, yo le digo, si yo fuera alumno, le dijera, doctor, el señor que va conduciendo su vehículo se pasa el semáforo en rojo y mata a un peatón. Ese es un homicidio culposo. ¿Es más o menos parecido a lo que pasó acá? Bueno, lo que pasó aquí, doctor, ya tiene una diferencia primero, porque la persona
a sabienda o no sabienda, no tiene certeza, ¿sí? Y él en su defensa dispara. ¿Dispara a Pero matar? claro que nuestra norma, señor. ¿Dispara a matar? Él dispara, él acciona su arma, pero no tiene certeza que los hechos fueran a pasar así, ¿sí? Pero disparó a matarlos. De hecho, los claro, mató. disparó porque hizo uso del arma para defenderse. Claro, pero disparó a matarlos. Obvio, doctor, porque con unos hechos de 4 Claro, personas pero la muertas. pregunta es, ¿disparó a matarlos, sí o no? Desde el punto de vista con los hechos y los resultados, sí. Claro, entonces si usted dispara a matar, ¿hay dolo o hay culpa? Dolo. Ahí hay dolo. Entonces, ¿por qué me dice ahorita que culpa, Giovanni? De pronto fue mi interpretación, pero en el documento como tal, de pronto porque lo estoy explicando, pero en el documento como tal lo expresé así, doctor. No, igual ya no me interesa lo que digan los documentos, porque sino lo que digan ustedes. Esto ya es, o sea, si de pronto cambian de parecer con relación a lo que escribieron en el documento, no importa. Aquí lo podemos cambiar. Listo, doctor. Ese es mi punto de vista, ¿sí? Entonces él cometió esos 2 delitos estipulados en esos 2 artículos, ¿sí? ¿Y por qué me baso en el numeral 9, doctor? ¿Sí? Perdón un momentico. Por el miedo insuperable. Señor. El miedo insuperable es el numeral nuevo. El 9 sí. el 9 insuperable, sí. Primero, porque se abre con miedo insuperable. 1. Él tiene miedo. Tiene una inseguridad. ¿Sí? Tiene una inseguridad. Y entonces aquí entra a jugar. Pero Giovanni, yo veo que usted también tiene una inseguridad cuando me está hablando y eso lo legitima para matarme. Lo que pasa es que me encierran muchas dudas. Y entonces donde yo digo, si son ellos los guerrilleros, o la vida mía o es la vida de ellos. Eso es lo que eso es lo que Nacho pensó. Y eso es lo que yo me estoy refiriendo, doctor. Claro, lo que Nacho pensó, o sea, lo que Nacho se imaginó allá en su mente. Sí. Y en eso es lo que yo me estoy basando leyendo el escrito. Ahora, vale. En el segundo punto, en el numeral 10, primero, ¿por qué cojo ese numeral? ¿Sí? Porque me toca que encauzar a que si bien se cometió una conducta punible, hay que reconocer un error y que hay que reconocer que cometió un error por miedo, ¿sí? Por eso tomo ese numeral 10, ese parágrafo del numeral, doctor. Ese es mi punto de vista. Vale, muchas gracias, Giovanni. Doctora, a usted. Vale, sí, señor. Kelly Fernanda. Buenos días, profe. Profe, yo como el ente juzgador del señor Nacho Vidal lo absolvería y ya le voy a explicar por qué. Me ciñería a lo que contempla el artículo 32 de la ley 599 Código Penal en su numeral 9, que habla sobre se obra impulsado por miedo insuperable, y ya le voy a decir por qué. Este análisis lo concluí después de leer la sentencia de casación 1898-3 del magistrado Jorge Aníbal Gallego Gómez, donde él nos dice cuáles son los elementos para que se configure el miedo insuperable. Entonces, de ese análisis pude concluir que el primero es la existencia de un profundo estado emocional del temor al advenimiento al mal. En este, yo observé que obviamente el señor iba en su vehículo por la carretera, vio a 6 hombres armados y le causó esa situación miedo. Y pues dijo, si yo no los detengo, pues ellos me van a matar o me pueden secuestrar. El segundo elemento que se configura es el miedo insuperable, es que no deja al sujeto ninguna posibilidad de actuar. Y aquí quiero hacer inferencia en que eran 6 personas armadas contra una persona sola. El tercero es una situación emocional de intensidad que, aunque no excluye totalmente la voluntariedad de la acción, sí se enerva compulsivamente para autodeterminarse. Y pienso que el señor Nacho Vidal se autodeterminó compulsivamente a desenfundar su alma sin pensar en las
consecuencias. El cuarto elemento que se configura es que el miedo debe ser producto de una serie de estímulos ciertos y graves no justificados. Acá quiero hacer referencia a la noticia que circulaba por la región, en el cual había un grupo de personas armadas causando homicidios, secuestros extorsivos, y pues esa situación. En la misma sentencia, doctor, y acá quiero ser muy puntual, dice que estos elementos excluyentes del tipo penal, como lo dice la sentencia, haciéndole un análisis, y citan al doctor Claude Roxy, que dicen que es un proceso lógico, dialéctico, por el miedo que tenía el actor a ser secuestrado, a que esa circunstancia le causara un mal. Por eso yo lo absolví lo excluí de ser juzgado por esos delitos. Listo, Kelly, muchas gracias. Esa era mi participación. Vale, Alejandra Castellanos. Gracias, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo que yo hice también, como varios de mis compañeros, entendí pues de una manera diferente, pero entonces en este momento como que ya he pues tenido como diferentes puntos de vista y estoy como formando algo diferente a lo que respondí ayer. Y es que pues sí, yo había pensado en el homicidio culposo, no identifiqué bien si era culpa o dolo, pero claramente es un homicidio doloso. Y acá estaba mirando, leyendo el código, y hay algo que dice en el artículo 55, dice circunstancias de menor punibilidad. Artículo 54 dice mayor y menor punibilidad, dice además de las atenuantes y agravantes consagradas en otras disposiciones regirán las siguientes, y el 55 dice las que son de menor punibilidad, y en el numeral séptimo de ese artículo 55 dice presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible o evitar la injusta sindicación de terceros. Entonces, aquí en el caso también se establece claramente que él mismo fue y buscó a las autoridades para decir qué era lo que había pasado. Entonces creo que esto sería una causal para atenuar esta pena de homicidio doloso. Pero entonces acá tengo una duda porque pues estoy mirando también todo lo que refiere al homicidio y pues ahí está todo desde el artículo 103 en adelante. Sí, 103, exacto. Pero entonces no sé cómo en dónde poderlo enmarcar porque es como homicidio, solamente homicidio, y un agravante sería el dolo. No, eso no son agravantes, Entonces, son formas, sino que hay homicidio, hay delitos dolosos, hay delitos culposos y hay delitos preterintencionales. Porque pues estoy viendo y en el código establece como tal lo que es el homicidio preterintencional, lo que es el homicidio culposo, pero no veo el doloso. No, pero el doloso es cuando no sea culposo ni sea preterintencional, todo delito será doloso. Ah, ya, ok. Entonces, pues sería así. Entonces, básicamente, Alejandra condena al pobre Nacho de homicidio doloso. Homicidio doloso. ¿Cuántos y ahí, homicidios? Pues, ¿Cuántos homicidios? Hay un concurso de delitos. Bueno, un concurso. ¿Y qué pasa con las lesiones o con los otros que quedaron heridos, Alejandra? Sí, bueno, no, eso todavía no lo había mencionado. Pero entonces también, pues con respecto a esos dos, pues yo me fui más por el tema de las lesiones, de lesiones personales, todo lo que establece el artículo 120 ahí del Código Penal. O sea que entonces, él quería matar a los 4 que mató y quería herir a los otros 2, o los quería matar y no hizo blanco. Ah, ok, no, yo creo que, bueno, pues o sea, sería como más bien una tentativa, porque pues yo creo que él tiró a matar a todo el mundo y pues 2 le quedaron vivos. Alejandra está muy dubitativa, me dice una cosa y después la cambia y después vuelve y dice una y después vuelve y la cambia. Entonces sería... Tomemos postura, tomemos postura. Ok, sería homicidio de las 4 personas, doloso y tentativa de homicidio,
de las otras dos personas. Y ahí habría un atenuante, que es lo que está establecido en el artículo 55, en el numeral séptimo, por presentarse voluntariamente ante las autoridades después de haber cometido la conducta punible. Ese no es un atenuante, ese es una circunstancia de menor punibilidad. Pues es que, doctor, por eso lo digo, en el artículo 54 dice, además de las atenuantes y agravantes consagradas en otras disposiciones, regirán las siguientes. Eso a mí me da a entender que aparte de esas, estas también serían unas circunstancias de atenuación. Y es que una cosa es circunstancia de menor punibilidad o de atenuación a las atenuantes, son conceptos distintos. Ok. Vale, perfecto. Listo, Alejandra, muchas gracias. A usted, profe. Vale, ¿qué nos dice la doctora Carolina Díaz? Doctor, muy buenos días. Buenos días, Carolina. Bueno, doctor, para definir este asunto, pues yo me fui a mis apuntes viejitos y establecí, me tocó repasar los términos, los conceptos, perdón, de la legítima defensa, la legítima defensa privilegiada, la legítima defensa putativa. Pero también repasé lo que es la teoría del error, ¿sí? En el error de tipo, en esa parte. Y también me cogí de las definiciones de dolo. Un momento, ya que como tú estás hablando que repasaste, entonces tienes los conocimientos Sí. frescos. Ven, ¿qué repasaste sobre la legítima defensa putativa? ¿Qué es eso? La legítima defensa putativa, doctor, es cuando la persona acá en su cabeza, él cree que van a suceder unos hechos, pero solamente él se los cree, por un error él se los cree, pero resulta que esos hechos no iban a suceder. Es como el producto de su sola imaginación, ¿sí? Entonces, para el caso de Nacho Vidal, él creyó, por las circunstancias que circundaban en la zona, y que él sabía que él podía ser objeto de un secuestro extorsivo, él creyó y se imaginó que a él lo iban a secuestrar. Entonces él dio por hecho que sí, a pesar de las personas estar en la distancia, nunca se le acercaron, ¿sí? Entonces ahí uno podría pensar, bueno, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la legítima defensa putativa, acorde con tus apuntes, Carolina, y la teoría del error? Pues la legítima defensa putativa, como eso es un error, porque la imaginación, pues es un error, porque pues eso no iba a suceder, ¿cierto? Solamente él se lo creyó, pues es un error, porque es un creer, un parecer. O sea, ¿sí? que no hay diferencia. Claro, ¿cuál es la diferencia con el error? La diferencia con el error es hay que mirar la forma como se desenvolvieron los hechos. El error es la equivocación. ¿Dónde está la equivocación del señor? Él cayó en ese error por haber creído erróneamente. Carolina, espérate, no perdamos más tiempo. La legítima defensa, Carolina, es un error. Por eso la legítima defensa, en la teoría del error, estamos hablando de la legítima defensa putativa. Y la teoría del error, estamos hablando de lo mismo. Pues tú me dijiste que no hay diferencia. No la hay. Tú me dijiste, ¿hay diferencia? No, no la hay. No la hay. De hecho, cuando uno estudia la teoría del error, estudia la legítima defensa putativa.
La legítima defensa putativa no se tiene que estudiar cuando se estudia el numeral quinto y sexto del 32. No, se tiene que estudiar cuando se estudia el numeral décimo. La legítima defensa putativa es un error, tal como tú lo dices. Es un error. Y si es un error, tiene que estudiarse en la teoría del error. Sí, entonces ahí, en la teoría del error de tipo, no es un dice error que- de tipo, no es un error de tipo, Carolina. Esto no es un error de tipo. Es que hay muchas Entonces- clases de errores. La teoría del error es, por eso es una teoría, porque es larga. Hay muchas clases de errores. Una cosa es el Bueno. error de tipo, otra cosa es el error de prohibición y otra cosa es la legítima defensa putativa. Pero estamos hablando Bueno. de tres clases de errores. doctor, yo lo que tengo pues aquí en mis apuntes anteriores, Ajá. dice porque esto lo tengo impreso, el error de tipo puede ser vencible o puede ser invencible. Entonces, la pregunta es, ¿qué es error vencible? Cuando a una persona en las mismas circunstancias le es razonablemente exigible que no cometa ese error. Entonces, Dame un ahí ejemplo de error de tipo. el error, por lo menos para mí, ese señor Nacho Vidal pudo haber esperado que esas 6 personas en la distancia hubieran cometido, le hubieran dado un indicio que sí lo iban a atacar. Pero como eso solamente lo tenía en la cabeza, entonces él reaccionó de manera rápida y no esperó a ser atacado. Entonces, si él hubiese esperado, si lo iban a atacar, si se iban a acercar de manera pacífica, ahí en ese momento, o lo hubiesen atacado, en ese momento, pues, ¿cuál iba a ser la reacción de él? Pues defenderse porque había sido atacado, ¿sí? O habían intentado atacarlo porque de pronto se lo iban a llevar. Entonces... Espérame, Carolina. En tus palabras, Carolina, ¿qué es un error de tipo? Pues un error de tipo... Mire, Carolina, yo mañana voy a dictar penal general y no puedo ir. Y yo veo que Carolina es pilosa, le digo, Carolina, hágame un favor, vaya al salón y me reemplaza, porque usted ya es de 10º semestre, y le explica a los muchachos allá de tercer semestre qué es un error de tipo. ¿Usted qué les dice? Pues yo no les lea, ¿qué les dice? Porque si usted va a leer, es que los alumnos dicen, esta profesora no sabe porque vino aquí a leer. no sabe. Sí, ¿Qué dice? pero... Con sus palabras. ¿Cómo les explicaría a usted a esos muchachos que hasta ahora están entrando en el terreno del derecho? ¿Cómo les explica a usted, la profesora Carolina, profesora de Derecho Penal, cómo les explica qué es un error de tipo? Pues me tocaría entrar a prepararme primeramente muy bien y establecer que lo que usted acabó de decir ahorita aquí al principio, que el error de tipo son varias teorías, entonces centrarme en esta, las que yo le digo, encuentre cuando lo profe, lea. usted nos está desembolatando, profe. Profe, yo le digo, no, profe, mejor no. Bien te digo que es un error de tipo como con palabras muy castizas. Sí, sí, mira, porque yo... la persona sabe, esa persona sabe qué es el delito en el caso de matar. Las personas saben, esta persona sabe que matar es un delito. Matar es un delito. Entonces partamos de esa base, que la persona conoce los hechos constitutivos de la infracción penal. Eso es lo que así lo denomina el código. Entonces la persona sabe que esa conducta, que matar es delito, pero no cree estarlo cometiendo. No cree estarlo cometiendo. Miren, mira, Carolina. Tú sabes, Carolina, que tener relaciones sexuales con una persona de menos de 14 años es delito. Sí, claro. Carolina lo sabe, ¿cierto? Carolina Sí. lo sabe. Sabe, ella ya por sus conocimientos en derecho, Carolina sabe que tener relaciones sexuales con una persona menor de 14 años es delito. Sí. Carolina lo sabe. A partir de ese conocimiento, tú tienes ese conocimiento, pero se presentan unos hechos, Carolina, y los hechos son los siguientes. Tú ves un muchacho muy acuerpado, él muy grandote, y te gusta, y tiene relaciones sexuales con el muchacho grandote y acuerpado.
y se acabaron de conocer. Eso fue un amor a primera vista. Y Carolina tan pronto lo vio, dijo, este muchacho tiene que ser mío, y le dice, vámonos y estamos juntos. Pero ¿cuántos años tiene? Y el muchacho le dice, tengo 17. Y pues claro, con ese cuerpo tan grandote y con esa musculatura, ¿quién va a decir que no? Y resulta que ese muchacho no tenía 17, tenía 13 y medio. Entonces la pregunta es, Carolina, tú sabías, ojo, tú sabías que tener relaciones sexuales con alguien de 14 es delito, ¿cierto? Tú lo sabías. Sí, Pero no sí. pensaste, o sea, no creíste que cuando estabas sosteniendo las relaciones con este grandote acuerpado, estabas cometiendo el delito. No lo pensaste precisamente porque el muchacho era grandote y era acuerpado. Tremendo muchachón. Claro, entonces eso es un error de tipo. Caí en el error. Eso es Caí un en error el de error. tipo. Eso es un error de tipo. Eso es un error de tipo. O lo mismo que, mire, el señor va a la fiesta y conoce a la muchacha en una fiesta. Y la muchacha es grandota, bien proporcionada, bien voluptuosa. Y le dice, oye, ¿cuántos años tiene? Y la muchacha dice, tengo 17. Y ese día tienen relaciones sexuales. Ese día. Y resulta que ella no tenía 17, sino tenía 13. ¿Por qué? Porque hay mujeres que se desarrollan muy rápido. Pero el muchacho, entonces, el error vencible, pero sí, mira cómo cambia todo. Si ese muchacho hubiese conocido a la chica y se hubieran ennoviado y duraran 2 años de novios o 1 año de novios, este muchacho tenía la posibilidad de vencer el error. Si ya llevaba mucho tiempo conociéndose. Sí. Claro que tenía la posibilidad de vencer el error. ¿Y cómo es la posibilidad de vencer el error? Pues precisamente todo el tiempo que duraron conociéndose, él podía haber verificado que esta muchacha efectivamente tuviera 17 y no tuviera 17 o tenía 13 o cuántos tenía, pero ya. Pero ese es en el caso de que ellos duraron mucho tiempo de novios, pero en el caso que se conocen en la fiesta y de la fiesta, en ese mismo momento salen para el baño a tener relaciones, él tuvo oportunidad de actualizar su conocimiento. No. Entonces las circunstancias, Carolina, las circunstancias son las que indican si el agente tiene la posibilidad de vencer el error o de no vencerlo. Y eso hace que el error sea vencible o que el error sea invencible. Claro, es lo que se denomina la posibilidad de actualizar el conocimiento. Si usted a ese muchacho de 13, mire que usted lo conoció hoy y ese mismo día se fueron a sostener las relaciones, pero si usted ya conoce a sus papás, si usted ya conoce a su familia, usted tenía la oportunidad de actualizar su conocimiento y de vencer el error. Sí, señor. Sí. Entonces eso es lo que hace. Entonces en este caso, Carolina, ya con esa pequeña explicación, y así usted mire, ya sabe cómo explicarle a los chinos el error de tipo. Pero ya con eso, pregunto, eso es el error de tipo. Ese es el error de tipo. Entonces, este caballero, Nacho Vidal, ¿obró con error de tipo? O sea, él sabiendo que... Él obró con error de tipo vencible. Y eso está contemplado en el artículo. Él no creyó que estaba matando. Claro. Pero entonces, si uno cree que está matando, no es un error de tipo. No, espere, no me confunda. Él... No, la confundida es usted, si está confundida. Bueno, entonces, espéreme explico, porque sé de lo que estoy hablando, profe. Él cometió un error que pero no se puede, al creer, bueno, de pronto no le estoy diciendo cómo es. O sea, la defensa putativa a él se le aplica por el error en que él cayó al creerse en su mente que él se estaba defendiendo. ¿Y cómo se defendía? Pues disparando como loco a ese grupo de 6 personas que estaban en la distancia. Entonces... Entonces, espérate, Carolina. Cuando una persona obra con legítima defensa, creyendo que lo están agrediendo, nunca es error de tipo. Nunca. Entonces, porque el error de tipo es que yo sé que matar es delito, pero no creo estar cometiendo el delito de homicidio. Mire, el error de tipo de homicidio se da cuando yo sé que matar es un delito, pero disparo, pero yo pensé que le estaba disparando a un animal y no, y era un humano. Era un humano. ¿Por qué? Porque estaba en cacería.
¿Ya? Ese es el error de tipo en homicidio, pero esta persona sabía que matar es delito y disparó a matarlos. Entonces, pues de hecho cargaba un arma y sabía que claro, pero las no, armas pero se cargan disparó a es para matar. matarlos, disparó a matarlos. Entonces, ¿es un error? Sí, claro que sí, pero no es un error de tipo. No es un error de tipo. La legítima defensa putativa no es error de tipo. No lo es. Es una especie de error, otra especie, otra especie. Una es el error de tipo, otra es el error de prohibición y otra es la legítima defensa putativa. Pero entonces eso lo vamos a solucionar más adelante, pero te estás acercando peligrosamente a la respuesta. Pero no Pero es... bueno. Bueno, pero cuando una persona... Espera, ahora termino. legítima, ¿cómo lo condena o lo absuelve? No, lo condeno, por supuesto. ¿Por qué lo condeno? ¿Pero a qué Porque si hay delito? unos ¿Por qué hechos, delito? ¿Por qué delito? lo condeno por homicidio culposo homogéneo, porque fueron 4 víctimas. Lo condeno por lesiones culposas o homogéneas, porque fueron 2 los heridos. Entonces es homicidio culposo homogéneo en concurso, porque está el siguiente delito, que es lesiones culposas homogéneas. Yo lo que no, así pues ese es mi concepto, ¿cierto? Lo que no pude hacer fue la cuestión de la dosificación, porque, o sea, no supe fue como hacer la sumatoria matemática para ese delito, y yo le hice una notica ahí de que no la supe, no supe porque me superaba el máximo, y más la suma de la otra condena de las lesiones. También me queda claro que pues a él hay que, lo que dice de que el señor hay que privarlo del derecho a la tenencia y aporte del arma respectivamente. Para mí, eso sí, diría que sería de 3 años. Y aplicaría el artículo, en la ausencia de responsabilidad, aplicaría el artículo 32, el numeral 10º, donde en la parte donde dice de que concurren los presupuestos efectivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible, la conducta será punible cuando la ley lo hubiere previsto como culposa. Entonces, para mí es un homicidio culposo homogéneo. Y las lesiones personales también culposas homogéneas. ¿Culposas homogéneas? Sí, claro, lesiones culposas homogéneas porque fueron 2 los heridos. Y Bueno. los muertos pues fueron 4. Listo. En los mismos hechos, doctor. Esa Vale, es mi Carolina. apreciación. Listo, muchas Al gracias, respecto. Carolina. Bueno, Alejandro doctor. Rodríguez. Doctor, compañeros, buenos días. Buenos días. Doctor, pues enfocándome al caso y ubicándome al Código Penal, yo hablaría que no me enfocaría en hacer una absolución, para nada. Alguna vez desde niño escuché que los que no hablan son los muertos, pero acá dejamos a 2 vivos y no podríamos hablar de una absolución. No pensaría ni por lógica hablar de eso. Estaríamos hablando que esto es un homicidio culposo, porque el señor no salió de su casa con el pensamiento de matar. Adicional a eso, él tiene un arma, porta un arma que es legal, y a aquellas personas que le dan esta clase de armas es porque tienen la posibilidad de tenerlas y siempre se ha hablado en medio de defensa. Entonces, para mí, hablo del artículo 109, homicidio culposo, adicional a esto el artículo 31 en el concurso de conductas punibles, y a las 2 personas que quedaron vivas hablo de lesiones culposas. Adicional a esto, podemos hablar que en cuanto a la dosificación, que la hice con error, pero me arriesgué, hablo del homicidio culposo que está de 32 a 108 meses. El concurso de conductas punibles nos habla, bueno, ¿por qué hablo de concurso de conductas punibles? Porque estamos haciendo varios sucesos con una misma acción o varios hechos con una misma acción, y esta nos habla que cuando esto pasa se genera la pena más grave, en este caso sería 108 meses,
más una parte igual. Sería multiplicado por 2, 216 meses. El rango de movilidad que va a tener el juez es de 108 meses a 216 meses. Pero ahora tenemos que hablar de algo. Él mismo sabe que cometió este hecho punible y se comunica con las autoridades pues para llamarlas y contar lo que pasó. Entonces, por lógica, digo que él también va a aceptar cargos. Entonces, como nos lo dice el Código de Procedimiento Penal, este puede tener una rebaja del 50%. Puede accederse al subrogado del 50%. Ese sería como la base de todo mi caso, doctor. Listo, Alejandro, muchas gracias. Nancy. A usted, doctor. Nancy Ramírez. Profe, pues yo también me fui por las razones que, o sea, como mis compañeros lo dijeron, como lo dijo mi compañera, mis dos anteriores compañeros, yo me fui por homicidio culposo. Pues yo pienso que él no salió ni tenía la intención de salir a matar, pero por las circunstancias que se generaron, fueron que el miedo, le dio algo de miedo y reaccionó de esa manera. Para mí es homicidio culposo. Y también con agravantes con el artículo 31 de lesiones personales. De una u otra manera, profe, me gustó mucho lo que acabaste de decir con Carolina, porque resulta, profe, que también yo leí una sentencia que hablaba sobre de la invencible, y entendía de que de una u otra manera, profe, o yo me hacía la hipótesis que si él lo vio a larga distancia a estos personajes, él había podido o bien no seguir y devolverse o no ejecutar la acción. Y también me pongo a pensar, profe, si él sabía de que había en ese momento personas que estaban al margen de la ley, estaban haciendo estos secuestros y estas actividades que no eran lícitas, él como ganadero o como persona prestante había podido tener un esquema que le pudiera a él generar algo de seguridad como unos guardaespaldas. Entonces, de cierta manera, el que tiene una arma sabe qué es y que produce simple y sencillamente puede matar a otra persona. Simplemente lo hizo involuntariamente, de una u otra manera. Él no salió a matar a nadie, pero pues la situación se dio para que con el arma pudiera o tuviera el resultado que se dio en este momento. No sé si estoy bien, si estoy dudando o estoy mal, profe. Igual, doctores, yo no soy quien para decirles si están bien regular o mal, sino que necesito es que tengamos claros unos conceptos. Bueno, hasta ahora algunas personas están relativamente bien y otras están supremamente mal, pero pues hasta ahora nadie nos ha indicado exactamente la respuesta, pero igual yo los quiero es escuchar, Nancy, escucharlos y escuchar sus puntos de vista. Listo, Nancy, muchas gracias. ¿Qué nos dice Hemer? ¿Hemer se encuentra? Sí, profe, muy buenos días, compañeros. Yo lo tomé por el lado, profe, según el marco legal, el artículo 109, homicidio culposo, ya que fue ocasionado con arma de fuego y el que por culpa matare a otro incurrirá en prisión de 2 a 6 años. En cuanto por los hechos ocurridos, que fueron 4 personas los fallecidos, me ubiqué en el artículo 31 del Código Penal. Y también tomé en cuenta que en ningún caso de los eventos en concurso la pena privativa de libertad podrá exceder los 60 años. Y también tuve en cuenta el parágrafo en los eventos en que los delitos continuados y masas se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte. Tuve en cuenta ese parágrafo también. Y en cuanto a la ocurrencia de los hechos de lesiones personales causadas Espéreme, a las Gemel, otras ¿usted tuvo en personas, cuenta el tome en parágrafo cuenta. del delito continuado o el delito masa? ¿También me dice que lo tuvo en cuenta? Sí, profe, sí. ¿Por qué lo tuve en cuenta? ¿Aquí Sí, hablamos de un para delito aumentar la pena. continuado o masa? Profe, porque fueron varias las personas afectadas, o fueron cuatro los fallecidos, los muertos en el evento.
Ah, bueno, entonces Entonces ¿ese es se puede tomar continuado o también ese es como masa, Gemel? delito de masa. Pues en ese momento lo tomo como masa porque, porque fueron 4 personas que murieron en Vale. el mismo instante, en el mismo momento Ujú. de la ocurrencia de los hechos. Y también en la ocurrencia de las personas por las lesiones que causaron, ten en cuenta el 111 que son lesiones y el artículo 112 incapacidad para trabajar y enfermedad. Si el daño consistiera en incapacidad para trabajar o enfermedad que no pase de 30 días, la pena será de 1 a 2 años. El artículo 120 también tuvo en cuenta, ese es el de lesiones culposas, el que por culpa causare a otra algunas lesiones que se refieren a los artículos anteriores, ya los que enuncié, incurrirá en la respectiva pena disminuida en 4/5 partes. Bueno, profe, entonces, y también teniendo en cuenta el punto de vista de la defensa, tomé en cuenta el artículo 32, que es ausencia de responsabilidad, el artículo en el numeral 9 del miedo insuperable, ya que el miedo insuperable en el numeral 9 corresponde a un profundo, insuperable estado emocional ante el temor por la evidente de un mal al cual conduce el agente que comete la obra. En conclusión, teniendo en cuenta esto, la tesis del miedo insuperable tiene sustento cuando se señala que el contexto de los hechos en la zona como presencia de organizaciones criminales viene realizando secuestros más pudientes y económicamente extorsionándolos a los residentes de la región. Contribuyó para que el señor Nacho Vidal creyera que iba a ser atacado y por eso reaccionó, no solo con desmedida desproporción, disparando repetidamente e indiscriminadamente con el fin de salvaguardar su vida, sus bienes y su integridad personal. Desde el punto de vista de la Fiscalía, sería sentencia condenatoria por el delito de homicidio culposo con concurso con lesiones personales. Y teniendo en cuenta la defensa, daría sentencia absolutoria y por lo tanto no responde en la parte penal. Sería eso, profe. Listo, Gemel, muchas gracias. ¿Qué nos dice Wilson Javier? Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Voy a hacer una breve explicación de todos los hechos que son planteados. Frente a la identificación del problema jurídico, pues yo planteé 3 problemas jurídicos. El primero es que si el señor Nacho Vidal es responsable a título de autor del delito del homicidio en concurso con el delito de lesiones personales por los hechos descritos anteriormente. La segunda identificación que hice fue qué tipo de concurso se materializa, homogéneo o heterogéneo. Y el tercer, ese sí existe una causal de exclusión de responsabilidad que proceda para el caso. Basado en eso, entonces fundamenté el estudio del ejercicio en la ley 599 del 2000, en el artículo 103 que habla del homicidio, en la ley 599 del 2000, en el artículo 31, el concurso de conductas punibles, y en el artículo 32 que habla de la ausencia de responsabilidad. También tuve en cuenta dentro del estudio el artículo primero de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y tuve en cuenta el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia, que habla sobre el derecho a la vida, que es un derecho fundamental. Parto de este precepto para hablar que la solución factible del caso, que era el tercer cuestionamiento del ejercicio, para mí el señor Vidal es autor al título de dolo del delito del homicidio simple en concurso heterogéneo con el delito de lesiones personales dolosas. Y los argumentos jurídicos para establecer esta postura que he adoptado es
Primero, que el señor Vidal es responsable del delito de homicidio en la humanidad de 4 víctimas y el delito de lesiones personales en la humanidad de 2 víctimas. Esto de acuerdo al concurso de conductas punibles, toda vez que no existe causal de exclusión. Y cuando hablamos de causal de exclusión de responsabilidad, nos remitimos al artículo 32 de la ley 599, porque pues una que ha sido de debate público en este debate o en esta clase el día de hoy, es que se obre bajo el impulso por miedo insuperable, que ha sido un argumento que han esbozado algunos compañeros, pero pues acá el miedo insuperable, si bien es cierto, está contemplado en algunas sentencias de la Corte, también lo es que debe ser probado y como consecuencia de una reacción a una lesión o a una agresión, situación que no ha sido probada hasta el momento dentro del ejercicio. Y el 10, que se obre con error invencible, de que no concurre en conducta de un hecho constitutivo de exclusión típica o de que concurren los presuntos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad, pues debo decir que acá el hecho de que el señor Vidal tuviera un arma de fuego con un porte, con un permiso y adicional que hubieran unas personas que estuvieran armadas, no le da ninguna autorización ni ninguna exclusión para arremeter con un arma de fuego contra la integridad y la vida de una persona o de unas personas y las lesiones de otras personas. Para mí es claro que en efecto tener el arma y tener el miedo y la zozobra no genera una acción de retaliación contra ningún ser humano, pues más allá de toda realidad, no solamente las personas que están en el espacio donde se transcurre la información de unos posibles hechos de extorsión, de secuestro de algunas personas, y más allá de encontrar unas personas armadas que pueden ser civiles de bien, como así lo ha demostrado el ejercicio, pues no le da ninguna legitimidad a ningún ser humano para arremeter si no hay una agresión. Por eso no podemos hablar de causales de responsabilidad. Dentro de la conducta, podemos decir que es una conducta típica, pues se encuentra escrita como uno de los delitos en los artículos 103 al 103, cuando hablamos del homicidio, al 111, y siguientes del Código Penal, cuando hablamos de las lesiones personales. Esta antijurídica, pues, le causó la muerte a 4 personas, afectando el bien jurídico tutelado, que es la vida, y causó lesiones en la humanidad de 2 personas, poniendo en riesgo el bien jurídico tutelado también, que es la vida. Para mí es culpable, pues la conducta se cometió a título de dolo, con dolo. Es decir, el señor Nacho Vidal tenía la intención de causar el daño en la unidad de las víctimas, al accionar su arma con determinación, resultando esto en la muerte de 4 personas y en las lesiones de 2 personas más cuando no se encuentra en curso de alguna de las causales de exclusión de responsabilidad del artículo 32, como ya lo expliqué anteriormente. Es preciso tener en cuenta que, si bien es cierto, existe una intención de miedo o una generación de miedo que le pudo haber generado esa actuación de manera inmediata o esa reacción de manera inmediata con un arma que está autorizada por el Estado, esto no implica que el señor haya acusado una agresión o una lesión para poder ejecutar ese tipo de acción que sesgó la vida de las personas. Para mí la dosificación punitiva, que es el numeral 5, es que existe un concurso con el delito de homicidio con las lesiones personales, sin contar con la información que indique los resultados de las lesiones que, de acuerdo con lo señalado en los artículos 111 al 116, pueden variar dependiendo de la incapacidad. Acá hablamos del 111, que habla de las lesiones personales, pero también nos remitimos al 112, que habla de las secuelas de incapacidad para trabajar, situación que no han sido definidas dentro del ejercicio, y el 113, de deformidad de la persona que quedaron lesionadas, del 114, de perturbación de algún órgano funcional, del 115, de algún problema psíquico, y del 116, de la realidad de la pérdida de algún órgano de algunas de las personas que están heridas. Por eso en la dosificación partimos y hacemos el ejercicio acá, que puede variar de conformidad con la perturbación funcional, que de acuerdo a cada una tienen una pena distinta. Por eso partimos, sin embargo, este análisis parte del delito del homicidio, que tiene una dosificación de la pena de 208 a 450 meses. Es pertinente traer a colación lo establecido en las circunstancias de menor punibilidad, en atención a que, en efecto, para la dosificación de la pena y para algunos beneficios que se pueden presentar con el señor Vidal, tenemos que él se presentó, que digamos de manera voluntaria se presentó a reconocer el hecho y, lo más importante, reconoció los hechos del homicidio y las lesiones causadas a los otros integrantes con su arma de fuego.
Terminamos la intervención, doctor, diciendo que el porte ilegal, el porte del arma no es una causal. El porte legal del arma no es una causal para amedrentar, arremeter, esgrimir o usarla si no se tienen los elementos fácticos y jurídicos y técnicos para poder generar la acción. Y esto en lo que refiere a que no podemos, y no puede ni siquiera un servidor público accionar su arma de fuego pese a que haya otra persona esgrimiendo un arma de fuego, si no hay una acción que genere una reacción para tener una exclusión de responsabilidad o hablar de un homicidio culposo, pues a todas luces, desde el mismo momento del ejercicio, cuando se habló de que se probó y se demostró en grado de certeza, estamos siendo claros que la intención del señor Vidal fue arremeter contra la integridad y las vidas de estas personas que se encontraban en la vida, presumiendo unas situaciones las cuales no se pueden demostrar dentro del proceso, doctor. Muchas gracias. Listo, Wilson. ¿Qué nos dice Sebastián Jiménez? Sí, buenos días, doctor. Pues, doctor, yo, igual que algunos compañeros, me enfoqué en el artículo 32, pero pues, digamos, hice una consulta y encontré que para que esto se vea como un homicidio ante la ley, pues tiene que existir unas acciones cuyo resultado final sea la privación de la vida de una persona o diferencia el asesinato o algo que aquí encontré de acuerdo a la sentencia que sea con alevosía o planificación. Por eso entonces encuentro que este caso, desde el punto de vista y de lo que hemos revisado y varios compañeros han expuesto, encuentro, doctor, que es una legítima defensa y pues yo lo refiero todo al artículo 32. Me parece muy importante, de pronto no hemos hablado yo había visto el numeral primero donde dice que en los eventos de caso fortuito o fuerza mayor, y todo lo aplico también al numeral 10, de acuerdo como nos lo exponía inicialmente nuestra compañera Zulay. Entonces me fui como a la segunda parte, doctor, de este tema. Y digamos, en el tema de la dosificación, pues viendo que es un tema que es de una legítima defensa, pues yo no le encuentro o que amerite o se le condene a una dosificación punitiva. Y pues sería todo en legítima defensa, y esto pues también está en conectividad con la Constitución en el artículo 11, que es el derecho a la vida. Eso es más o menos, doctor, como para resumir de acuerdo a lo que ya los compañeros han expuesto, y es mi punto de vista. Gracias, Sebastián. ¿Qué nos dice John Alexander Castillo? Doctor, muy buen día. Compañeros, buen día. Pues inicialmente yo asumí la misma postura de muchos de los compañeros en cuanto a tipificar la conducta punible como culposa, y también homicidio culposo y lesiones culposas. Así lo dejé plasmado en el documento que le envié, sí, y obviamente alegando el eximente de responsabilidad del artículo 32 de la ausencia de responsabilidad en el numeral 9 y 10, 9 por 9 por impulsado por medio insuperable, pero pues obviamente si hacemos el ejercicio acorde a como el doctor nos dice, que partamos del hecho de que todo lo que vale es lo que está escrito, ¿no? Pues sí, es claro que dice que sintió algo de miedo, no se puede alegar el miedo insuperable. Ahora bien, entonces aquí escuchando a todos mis compañeros, estaba revisando. Entonces, pues, primero hay que mirar si es una conducta punible, ¿sí? Entonces, recordemos que se deben cumplir 3 presupuestos para que la conducta pueda ser punible. Que el primero debe ser una tipicidad, una antijuricidad y la culpabilidad. Esos son los 3, ¿cierto? Entonces, se podrían marcar en que sí don Nacho Vidal cometió una conducta punible. Ahora bien, digamos que estoy mirando el artículo 121, donde habla sobre las modalidades de la conducta punible. Hay que entrar a mirar si él actuó con dolo, con culpa o con preterintención, ¿no? Entonces, digamos que dolo, pues digamos que con dolo no me parece que él haya actuado, primero porque pues él no salió a buscar a las personas, o no orquestó un plan, o no estructuró un plan para ir a asesinar a aquellas personas, ¿no? Entonces, digamos que
no había un conocimiento del, o sea, no había una conducta dolosa por parte de Nacho Vidal, a la vez de que él no conocía los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización, ¿no? Él puede que conociera que matar es un delito, pero él no iba a ir a matar a esas personas. Entonces, digamos que por ese lado yo empiezo a descartar el dolo. Pues la culpa, ya como el doctor nos ha explicado, digamos que es el producto de la infracción del deber objetivo de cuidado. Entonces, pues, digamos que en ese no se podría tipificar porque no se cumple ese presupuesto, ¿no? Pero me queda la duda con la preterintención, porque, pues, digamos que el documento dice que obviamente él abrió fuego al ver que había un grupo de personas, pero en ningún momento dice que él abrió fuego con la intención de matarlos. ¿Que los mató? Sí, porque abrió fuego, pues obviamente es una de las posibilidades, ¿sí? Entonces la preterintención nos dice, el artículo 24, dice, la conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. Tampoco nos muestra el documento si la intención de Nacho Vidal era matarlos o no era matarlos, ¿no? Entonces, digamos que aplicándolo la figura del indubio pro reo, pues hay que presumir que la conducta, que la intención de él no era matarlos, sino, digamos que persuadirlos o bueno, no podemos pensar, digamos que lo que más perjudique al culpado en este caso. Ahora bien, entonces partiendo de ese punto de vista, pues descartaría los eximentes de responsabilidad del artículo, la ausencia de responsabilidad del artículo 32. También descartaría el tema de la tentativa, porque pues la tentativa es el que iniciar la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inocadamente dirigidos a su comisión, a su consumación, perdón. Entonces, ya es claro que él no inició estos actos, digamos que dirigidos o sea, que él no tenía esa intención preexistente de matar a esas personas, ¿no? Entonces, pues, digamos que habría que mirar la condena por el delito de, tipificado en el artículo 105, si no estoy, homicidio preterintencional, en concurso homogéneo y por lesiones personales. Las lesiones personales habría que verificar qué grado alcanzaron en las dos personas las que resultaron lesionadas en este suceso, en este evento, doctor. Pues, es un análisis rápido porque, como le digo, el análisis que yo le envié a usted al correo está totalmente diferente y está mal desde el punto de vista que partimos de que hay que asumir lo que está en el escrito, no lo que nosotros pensamos. Vale, listo. Por último, Kimberly. Ay, profe, soy yo, qué pena, casi no puedo activar el micrófono. Profe, pues bueno, realmente en lo que yo envié ayer, envié algo completamente distinto, pero pues su merced dijo que podíamos como cambiarlo. Yo había puesto el miedo insuperable porque pues bueno, con la palabra miedo uno pues puede interpretar muchas cosas, ¿no? Pero ya que su merced durante... Bueno, se nos fue Kimberly. Doctores, para mañana estudiemos un temita. Ojalá lo alcancen a estudiar de aquí a mañana, que se denomina el error de prohibición indirecto. Ojo, el error de prohibición indirecto. Nadie habló del error de prohibición indirecto. Entonces, me van a explicar con sus palabras qué es el error de prohibición indirecto. Diego Fernando, ¿dejó la mano levantada o va a hacer alguna otra acotación? No, doctor, pues simplemente mi posición, yo me caso como ser abogado de Nacho Vidal. Y yo sí continúo. No, pero ya sabe Diego que no vamos a hablar como abogados, sino como jueces. Aquí en este caso, Diego, se materializa o se presenta el error de prohibición indirecto. Ojo, el error de prohibición indirecto. Eso es lo que se presenta en este caso.
un error de prohibición indirecto, pero antes de eso, hombre Diego, necesitamos saber qué es un error de prohibición indirecto, porque pues mal haría yo en decirles, se presenta un error de prohibición indirecto, ¿y qué es eso? Entonces, por eso les digo, leamos eso, ya estamos un poquito pasados del tiempo, pero no importa, pues por mi caso, por mi lado no importa, pero leamos qué es el error de prohibición indirecto. Sin embargo, yo resolví este caso, yo ya lo había resuelto y les voy a mandar tanto a la plataforma como al grupo de WhatsApp, les voy a enviar cómo se resuelve este caso, cuál es la solución y cómo se ha planteado a lo largo de la historia la solución a este caso. Pero básicamente es por error de prohibición indirecto. Sin embargo, el error de prohibición indirecto no está consagrado en el numeral 11 del 32, sino en el numeral 10. Entonces, cuando hablemos de numeral 10, no hablamos solamente de error de tipo, sino también de error de prohibición indirecto. Debería estar en el 11, pero pues el legislador lo consagró en el 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a compartir ese texto. Son unas 10 hojitas, menos, como 8 hojitas cuando yo resolví ese caso. Me demoré como 8 hojitas y lo leen y me expliquen y después me dicen qué entendieron, porque el escrito es un poquito difícil de entenderlo. Pero entonces necesito que lo lean para mañana, que me digan qué entendieron con relación a ese escrito. ¿Les parece? Ok, doctor. Muchas gracias. Vale, listo, perfecto. Doctores, les deseo un feliz resto de día y muchas gracias por su asistencia. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Jairo, Muchas pasamos gracias, al, buen día. al otro Continuamos Zoom, en la Jairo. otra reunión. Bueno, Bueno, ok. ya me conecto y entonces continuamos. Bueno.